Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de lo que estuvimos viendo la semana pasada? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Yo sí tengo una duda, profe. Sí, adelante. Cuando vimos la tablita de una muestra o grupo en los categóricos nominales, estaba la chi cuadrada, pero tengo ahí un conflicto porque en laboratorio nos pasaron una tabla y era con Z Sí, sí, a ver, ¿en la de una sola variable o dos variables? de una. Una variable. Mm, sí, es esta. Ok. Sí, normalmente puedes utilizar el estadígrafo de Chi cuadrada o puedes utilizar Z, solamente que, bueno, más bien, primero tendrás que ver si tus datos pasan a prueba de la normalidad. Bueno, más bien, si, si tiene una distribución normal, se pueden utilizar la tabla de las distribuciones. Normalmente, si no cumplen la distribución, no tienen estos valores normales, casi siempre se utiliza Chi cuadrada. Está como, digamos, como estás haciendo una comparación con un valor de referencia, puedes utilizar ambos estadígrafos. Lo normal es con Chi cuadrada, pero también hay algunas cosas donde se puede utilizar Z, pero lo recomendable es utilizar la parte de la Chi cuadrada, sobre todo porque bueno, tiene un poquito más de fortaleza para hacer la evaluación de las proporciones. Gracias, profe. Ujú. ¿Hay más? ¿No? Ok. Estábamos viendo la clase pasada eh, sobre los estudios que teníamos de medidas repetidas. Mencionábamos que medidas repetidas pueden ser por diferentes condiciones, es decir, que puede ser ya sea un curso temporal, es decir, hacer una medición en diferentes puntos, es decir, tomarla al tiempo cero, dar un tratamiento, esperar 15 minutos y después volver a hacer una medición a la hora o a la hora y media. Y eso se puede considerar como medidas repetidas. La otra parte también puede ser utilizando la condición, es decir, que podamos utilizar una población con diferentes tratamientos. Es decir, puede ser que esta sea nuestra condición control, se administra a todos los miembros y se puede administrar un tratamiento uno o un tratamiento 2. Quiere decir que podemos tener una misma población, es decir, que sean valores pareados, que tengamos la misma población a lo largo del tiempo, o puede ser que estemos dando tratamientos individuales a cada población. De igual forma, les mencionaba que esta escala se podía expandir, es decir, podemos inclusive jugar con mayor cantidad de variables. Sin embargo, bueno, más bien cuando queremos hacer una identificación estadística correcta, tenemos que hacer un análisis de dos vías o un análisis de varianza de dos vías. Entonces, esto es muy importante porque si no planeamos bien nuestro experimento, y tenemos más de una variable que podemos medir o que nos está interesando, a la hora de hacer el análisis de los datos, lo que va a pasar es que se va a complicar mucho más esta interpretación y en ocasiones lo que hacen, bueno, recuerden que estas pruebas estadísticas solamente nos dan un valor matemático. Ya valor le da la parte de la integración, de cómo podemos interpretar estos resultados, ya va a depender de nosotros. Y entonces en ocasiones es cuando llega a ser bastante confuso que nos está arrojando los diferentes análisis de varianza. Entonces, muchas veces en el diseño de la experimentación se les recomienda que planteen bien exactamente cuáles van a ser las variables que van a estar analizando y sobre todo si van a ser más de una variable, determinar si efectivamente la variable extra que están evaluando
tiene correlación con la primera variable que estuvieron estudiando. Por ejemplo, para dar algo más tangible, supongamos que queremos ver si un fármaco tiene actividad hipnótica, ¿no? Como ya lo hicieron en su práctica de laboratorio, y dieron diferentes tratamientos. Entonces aquí tenemos los tratamientos. Y además les interesa saber si el sexo de los animales tiene alguna relevancia. Entonces ya tenemos nuestros tres elementos. La actividad hipnótica, que es lo que vamos a estar evaluando directamente en la salida del experimento. En el caso, por ejemplo, de la práctica de laboratorio es con el tiempo, bueno, el tiempo en que tarda en recuperarse los animales cuando tienen este fenómeno de enderezamiento. Los tratamientos, pues ustedes utilizaron dos tratamientos, que es etanol y pentobarbital. Podemos agregar un tercer tratamiento, no sé, por ejemplo, diazepam o alguna otra sustancia que quisieran evaluar. Inclusive podemos evaluar agua o solución salina como nuestro tercer tratamiento. Y después introducimos una variable extra, que es el sexo de los animales. Es decir, queremos saber si hay diferencia entre que sea macho o hembra. Y entonces aquí les digo que es cuando llega a ser bastante, digamos, difícil la integración, porque, por ejemplo, vamos a poner que aquí está el grupo de machos, aquí está el grupo de hembras, y aquí vamos a poner agua, el etanol, y aquí el pentobarbital. Entonces vamos a tener diferentes resultados. Nos va a decir que, por ejemplo, el etanol es diferente. Vamos a poner que agua versus etanol son diferentes significativos. Quiere decir que estos grupos tienen una diferencia, por lo tanto podemos asumir que el etanol sí está generando un efecto. Si comparamos también, por ejemplo, etanol contra pentobarbital, nos dice que también son diferentes. Entonces quiere decir que el etanol y el pentobarbital puede ser que uno sea más potente que otro, que sea más eficaz que otro o que tengan efectos muy distintos. Es decir, a lo mejor uno sí genera un efecto hipnótico mucho más fuerte que el etanol o dura más tiempo esta evaluación. Pero lo que estamos aquí analizando solamente es las condiciones con los machos. También falta analizar con hembras. Y vemos que, por ejemplo, aquí podemos decir que van por el ejemplo, que no son diferentes. Y aquí que son diferentes. Quiere decir que las hembras tienen mayor resistencia al etanol y por lo tanto los efectos hipnóticos a esa dosis que estuvimos hipotética que estamos evaluando no tienen ninguna respuesta sobre el reflejo de enderezamiento. Entonces, hasta aquí podemos tener una conclusión adecuada, es decir, sabemos que tenemos cierta resistencia por parte de las hembras a que no tienen estos efectos hipnóticos. Pero lo que hacen estos análisis, y esto es como la esencia del ejemplo, es que nos puede decir que agua en machos contra etanol en hembras son diferentes. Quiere decir que esta población y esta población son distintas. Para la aplicación que nosotros queremos ver si existe una diferencia entre el sexo, esta comparación realmente no nos hace mucho sentido, porque realmente no nos interesa saber o cómo podemos interpretar que el tratamiento de agua en machos es diferente al tratamiento de etanol en hembras. Realmente no hay una relación o no podemos explicar exactamente por qué o cuál es la relevancia de este estudio. Si bien nos da la misma información que nuestro control, porque efectivamente ese es el objetivo de utilizar un control,
tener un elemento de referencia que nos pueda hacer un punto de comparación entre dos muestras. Entonces, los análisis de multivarianza hacen ese tipo de análisis, comparan todas las variables contra todas las variables. Entonces, aquí es donde viene la relevancia de qué es lo que queremos estudiar y cómo podemos plantear este diseño. Entonces, siempre que quieran hacer un análisis o ya sea el experimento que tienen que hacer, tienen un análisis de dos variables, tienen que identificar exactamente si existe una relación entre ellas que pueda ser explicada o que tenga sustancia para poder realizar este experimento. De lo contrario, lo que sería más fácil sería simplemente hacer un análisis de una variable comparando dos elementos de respuesta similares. ¿A qué me refiero? Si queremos saber si hay una diferencia, nuestra pregunta es que si existe relevancia en el sexo de los animales para el efecto hipnótico. Esa es como nuestra pregunta original. Lo que se puede hacer simplemente es comparar etanol a la misma dosis en macho y en hembra. Entonces se puede hacer un análisis de varianza de una sola variable. Es decir, solamente tenemos las mismas condiciones y lo único que queremos corroborar es si existe diferencia entre nuestro grupo, que eran ratones machos, contra nuestro grupo, que eran ratones hembras. Entonces, ya con eso es mucho más fácil hacer un análisis de varianza y si existe o no existe diferencia entre estos dos grupos, nos da una respuesta mucho más clara a intentar como resolver todo con un solo elemento de respuesta, es decir, con un solo sistema de análisis. No sé si más o menos quedó claro como la idea de cuándo utilizar este tipo de elementos. El de dos vías, el análisis de varianza para dos vías es cuando comparas más de dos grupos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ah, ok. sí, cuando tienes en total tres variables, que tienes, por ejemplo, aquí, la variable sería el sexo, los tratamientos y el efecto que estamos buscando. ¿Cuándo sí normalmente se utilizan estos? Cuando quieres evaluar un tratamiento, el efecto, y además quieres verlo a lo largo del tiempo. Si tú quieres evaluar cómo se comporta un tratamiento normalmente cuando llegan a la parte de análisis de medicamentos o en la parte de tecnología farmacéutica, ustedes quieren comparar cómo se va comportando un elemento conforme va pasando el tiempo. Entonces aquí lo que estamos evaluando es el tratamiento, el efecto que estamos o la respuesta que estamos buscando y eso cómo se va comportando con una variable extra, que es con respecto al tiempo. Entonces aquí sí nos sirve un análisis de dos varianzas porque sí nos permite identificar o tenemos más sentido de poder hacer este tipo de comparaciones. Porque ya queremos ver cómo está progresando, quién se va a perder primero, quién va a tener un efecto mayor con respecto al tiempo, si se va a mantener el efecto en los diferentes tiempos que estemos midiendo, si va a estar sufriendo algún tipo de cambio. Toda esa parte cuando vean, por ejemplo, análisis de estabilidades, que se hace mucho para el estudio de medicamentos, para hacer procesos de disolución, también se utiliza este tipo de análisis. Entonces, esto lo van a ver en sus cursos un poco más avanzados, pero nada más como la idea ahorita es que vieran que no necesariamente por tener un sistema más complejo quiere decir que es mejor. Aquí siempre traten de buscar la manera más sencilla de poder expresar lo que ustedes quieren evaluar. Si ven que se les está complicando mucho, intenten regresar y buscar un nuevo modelo que pueda ser más asequible a lo que están intentando identificar.
De igual forma, en laboratorios intenten preguntarse qué es lo que quiero revisar o cuál es mi pregunta de investigación para poder hacer mi reporte o cómo puedo expresar mis resultados de manera adecuada. Entonces, si ustedes tienen claro eso, la parte de estadística solamente es una herramienta que les ayuda a responder una pregunta con valores matemáticos, nada más. Es lo único que quiero que les quede de esta parte. Que sepan qué modelos pueden utilizar y cuándo utilizarlos dependiendo de las condiciones que estén trabajando. Ok. De igual forma, les mencionaba que existe un término para identificar si nuestras variables, o bueno, si nuestras muestras son homogéneas o tenemos datos aberrantes. Datos aberrantes quiere decir que de manera práctica es un dato que se salió de lo que nosotros estábamos considerando. Puede ser que, por ejemplo, con ese dato, a lo mejor si lo traslapamos al laboratorio, puede ser que a lo mejor administramos mal, a lo mejor la cantidad de fármaco que estuvimos administrando no fue la correcta, lo administramos en un tejido que no era, entonces todo se depositó ahí y ya no llegó a torrente sanguíneo y no pudimos observar el efecto. Alguna variable que no estamos considerando, como recuerden que habíamos visto que tenemos elementos que no podemos controlar, normalmente esta parte es donde aparecen estos datos aberrantes. Entonces, la esfericidad es un término que nos indica o que nos permite saber cómo está compuesto nuestra población y cuáles son los valores que pueden estarse saliendo de nuestra norma, de nuestra media o de nuestros valores. Es decir, tenemos menos precisión a la hora de hacer la evaluación de los resultados. Entonces, simplemente lo que hacen las pruebas de esfericidad o cuando lo meten a los programas es que les dice qué tan confiables son sus datos y qué tanta probabilidad hay de que se haya cometido un error de tipo 1, es decir, que estemos viendo un falso positivo. Entonces, solamente es una prueba de confianza que nos indica qué tan bien hicimos el experimento, qué tan bien están los resultados y si podemos confiar en los resultados por lo mismo. Porque muchas veces estos datos aberrantes lo que hacen es separar tanto la media de nuestros resultados que inclusive cuando hacemos un análisis estadístico nos dice que nuestras poblaciones son iguales, es decir, que no hay diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, ya no podemos decir que no tuvo un efecto de manera práctica. Entonces, esto nos indica que realmente tal vez tuvimos ahí un error, que no solamente es un valor que no supimos qué pasó, sino simplemente puede ser que tenemos varias condiciones que no estuvimos considerando y eso generó esta separación de estos resultados. Entonces, nada más es para que sepan esta parte. Y finalmente, cuando tenemos el resumen sería cuando tenemos 3 o más grupos en medidas repetidas, nuevamente tenemos las diferentes pruebas que podemos hacer. Para valores nominales, se utiliza la primera prueba, que es la Q de Crocan, y aquí vemos si tenemos o no tenemos diferencia significativa. Si no hay nuevamente diferencia significativa, aquí termina el experimento porque está indicando que de todos nuestros tratamientos, todos son iguales. Entonces, si alguno de ellos es diferente, nos va a decir que la primera prueba, la de Croca, nos va a decir que sí hay alguna diferencia entre alguno de los grupos, no nos va a decir con quién. Entonces, para saber esa respuesta, necesitamos hacer una prueba post-hoc, que en este caso va a ser de McNemar. Y entonces ya McNemar nos va a decir, ¿sabes qué? Tu población 1 y 3 son diferentes. Es decir, si nuevamente tenemos el control, tenemos el tratamiento 1 y tratamiento 2. Con la Q de Crocan solamente nos va a decir que alguna de estas poblaciones es diferente, que alguna de las proporciones es distinta de este tipo de valores. Entonces, con la prueba de McNemar nos va a decir, ¿sabes qué? La única que encontré diferencia es nuestro control contra tratamiento 2. Quiere decir que estos sí tienen diferencia estadísticamente significativa. Si nuestros valores son ordinales, la primera prueba que se hace es una prueba de Friedman, y de igual forma, para identificarnos cuál de nuestros grupos es diferente, utilizamos la prueba de Duns. Y para valores numéricos, se hace un análisis de varianza de medidas repetidas. Y si tenemos diferencia estadísticamente significativa,
hacemos nuevamente una prueba de Tukey o una prueba de Dunet, que ya habíamos visto que Tukey compara todos contra todos, mientras que Dunet solamente compara contra un grupo control. Entonces, solamente en Dunet lo único que está pasando es que le estamos dando un punto de referencia. Y el resumen es que para datos numéricos, ya sea de razón o proporción, se hace primeramente un análisis de varianza de medidas repetidas. La H0, es decir, que no tenemos diferencia, quiere decir que la media de las diferentes poblaciones es iguales, entonces no hay diferencia significativa. El estadígrafo es F, donde podemos tener el criterio de rechazo, quiere decir que nuestra F sea mayor que F crítica, es decir, un valor de referencia, o que la proporción sea, la P sea de menor a 0.05. Para los valores categóricos de tipo ordinales, se hace la prueba de Friedman. Primeramente se evalúan las medianas. Si tenemos, si las medianas son iguales, quiere decir que esto H0 se cumple, por lo tanto no hay diferencia. Para el estadígrafo se ocupa el valor FR, que es, digamos, nuevamente como un valor de referencia contra el valor de F crítico. Y para los nominales se utiliza la Q de Krokan, donde se evalúan las proporciones y se hace la comparación con Xi cuadrada, donde Xi cuadrada tiene que ser mayor que nuestro Xi cuadrada de referencia o nuestra P sea igual a sea menor a 0.05. Entonces, nuevamente, solo es como la parte de resumen de cómo serían estas pruebas. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, solo con la definición de esfericidad, nada más. Sí. Esfericidad, como dice aquí, es que establece que las varianzas de las diferencias entre el tratamiento A y B es igual a la varianza entre la diferencia entre A y C. ¿Qué nos está bien? ¿Qué nos está, para verlo de manera más práctica? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un ensayo donde tenemos 4 grupos. Tenemos los grupos A, B, C y D. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando aquí? Aquí nuevamente en esta gráfica estamos viendo la diferencia entre estos dos valores, pero aquí lo que estamos viendo es cómo se encuentran nuestras medias, cómo están nuestros valores y cómo se están comportando las diferentes varianzas entre estos valores. De manera práctica, lo que nos está diciendo es que mientras más cerca estén estos valores entre sí, quiere decir que nuestros valores o que la precisión de nuestros resultados es mayor. Si tenemos una proporción, como en este caso, que tenemos 4 valores que son muy parecidos y tenemos uno que está saliendo, quiere decir que aquí puede ser o se incrementa la probabilidad de generar un error de tipo 1. De igual forma, aquí lo que vemos es que tenemos 3 valores que están muy cercanos entre sí y tenemos 2 valores que se están separando de las proporciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que tenemos 2 grupos diferentes. Entonces, como están muy separados, aquí todavía es mayor la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Aquí vemos que tenemos cierta, digamos, tenemos estas 3 proporciones que están juntas, o podemos identificar que esta sea un poco más grande. Entonces, quiere decir que la distribución de los datos ya no es tan homogénea como antes. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, los grupos A y B, que están muy cerca entre sí, las varianzas no se dispersan tanto, quiere decir que los valores son relativamente confiables. Mientras más se separan, quiere decir que es más difícil saber si te estamos generando un error de tipo 1. Entonces, solamente nos indica, dice que si no hay esfericidad, se pierde potencia. Entonces, se incrementa la probabilidad de un error de tipo 1. Entonces, quiere decir que mientras más distintos o más dispersos estén estos resultados, quiere decir que la varianza entre los resultados es mayor. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que nuestras poblaciones tienen valores muy distantes. Entonces,
no se pueden considerar tan confiables. Solamente es para identificar qué tan robusto ha sido nuestro experimento. ¿Qué es lo que hacen normalmente los programas? Meten una prueba de esfericidad y en automático casi no te dan los resultados. Solo te dicen la esfericidad cumple un valor de referencia. Entonces continúan con la siguiente prueba de post hoc. Si la esfericidad no pasa la prueba, normalmente te dicen que la confiabilidad es mucho menor y en ocasiones simplemente solo te dice no hay diferencia significativa, es decir, las poblaciones son iguales, porque la probabilidad de que haya un error es muy alta, entonces indican que los resultados no son tan viables para ser considerados estadísticamente significativos. No sé si un poco más claro quedó. Sí, profe, ya quedó claro. Muchas Ok, gracias. Daniel. Ok, Scarlett. ¿Cuándo se aplica lo de multivarianza? Ok. La multivarianza, lo único que están haciendo es incrementar una variable extra. Casi siempre, hasta lo que llevan ustedes en el laboratorio o en su carrera, siempre han utilizado dos condiciones. Siempre están comparando dos condiciones. Casi siempre, sin importar el laboratorio. Por ejemplo, cuando hacen orgánica, en algunas ocasiones comparan rendimientos con unas condiciones de reacción con otras condiciones de reacción y observan cuál es el rendimiento. En analítica, en ocasiones corroboran la precisión de un equipo contra la precisión de otro equipo. Entonces, casi siempre están trabajando dos variables en total, que es el grupo y la medición. Entonces, casi siempre comparan estos dos factores que están evaluando. Lo que hace un análisis de varianza es agregar un tercer grupo. Ustedes pueden agregar cualquiera. Es decir, ustedes pueden diseñar un experimento donde tengan sus tres variables. Aplicando la farmacología, yo les digo que es el tratamiento. Esa es la primera variable que están evaluando. El segundo va a ser el efecto. Y el tercero, ustedes pueden realizar alguna medición extra que creen que esté relacionada con estos dos elementos. Por ejemplo, les mencionaba el tiempo. Quiere decir que estas tres variables están relacionadas entre sí de alguna manera. Entonces, un análisis de multivarianza lo único que hace es identificar si las tres variables que ustedes quieren analizar tienen alguna correlación entre sí. Ustedes pueden poner una variable que sea totalmente ajena y el problema va a ser que sí les va a dar un análisis, pero la correlación o la interpretación práctica de esa evaluación no va a tener mucha importancia, no va a tener mucha relevancia con lo que están intentando evaluar. Por ejemplo, si vemos nuevamente en el efecto de hipnosis, pueden evaluar el tratamiento, el efecto y a lo mejor pueden evaluar la temperatura corporal. A lo mejor a ustedes les interesa saber si, además de la hipnosis que estamos generando con un tratamiento, este tratamiento puede generar una disminución de la temperatura. Puede ser una pregunta válida, porque en ocasiones se ha visto, por ejemplo, que los barbitúricos generan una disminución de la temperatura, generan esta hipotermia y eso favorece también la muerte de los animales. El etanol casi no genera hipotermia, entonces pueden hacer una consideración, un análisis estadístico de estas tres variables. Entonces, ustedes ya tienen en mente qué es lo que quieren preguntar y saber si existe alguna relación. Entonces, yo lo que les recomendaba es que traten primeramente de simplificarse, es decir, hacer una evaluación solamente con dos variables, aunque hagan dos experimentos, en lugar de intentar meter las tres variables en un solo experimento. ¿Qué quiero decir? Nuevamente con esto, pueden realizar el experimento 1, evaluar su tratamiento
contra reflejo de enderezamiento. Que esto estamos viendo la parte de sedación. Y después pueden hacer otro análisis donde revisen el tratamiento contra la temperatura corporal. Entonces, hacen el análisis de varianza de 2 variables para cada uno de ellos y entonces obtienen la conclusión. Si ustedes quieren meter las 3 condiciones en un solo experimento, tratamiento, contra temperatura, contra reflejo de enderezamiento, vamos a poner nada más rápido. Aquí tenemos control, diazepam y etanol. Entonces vemos que el tiempo aquí de reflejo de enderezamiento es de 1 segundo. Aquí es de 3 segundos. Aquí es de 5 segundos. Y la temperatura, aquí está en 37. Aquí está en 36. Aquí está en 37, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el análisis de multivarianza? Les va a dar la relación de la comparación entre este contra este contra este y este contra este. Entonces nos va a dar la referencia de estos 3, pero además nos va a comparar control contra 36 grados, contra 37 grados, y este nos va a comparar contra este de aquí, contra este de aquí. Entonces, los 3 segundos de reflejo de enderezamiento con los 37 grados de temperatura del control no tienen sentido para una evaluación o para una explicación. Entonces, la computadora o el programa estadístico puede hacer esta evaluación, pero ya que quieran interpretar cuál es la relevancia del tiempo de enderezamiento, del diazepam contra los 37 grados de temperatura del control, aquí cuál es la relevancia, entonces, aquí esta pregunta es muy difícil de contestar. Entonces, ustedes cuando quieran hacer su reporte, están identificando estas 2 condiciones, les va a costar mucho trabajo entender o cómo podemos procesar esta información. Como les decía, los programas solamente avientan valores y puede ser que exista diferencia significativa, puede ser que no exista diferencia significativa, pero el programa tiene un proceso matemático que les va a decir si sí o si no. Entonces, lo ideal sería hacer solamente 2 experimentos. Primeramente evaluar cómo se comporta el reflejo de enderezamiento, cuál es mejor, y después comparar de estas 2 condiciones si tienen efecto, si hay alguna relevancia entre estos 2 grupos. Es decir, aquí sí me interesa saber si este es diferente de este y si este es diferente de este. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que diazepam disminuye la temperatura y que el etanol mantiene la temperatura con respecto al control. Eso tiene más sentido para nosotros. Así empezamos a mezclar este tipo de grupos. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo es un ejemplo que sí se puede utilizar bien estos análisis de multivarianza? Por ejemplo, tenemos tratamiento, efecto y tiempo. En el tratamiento nuevamente tenemos control, diazepam, tenemos etanol. Y lo medimos a los 10, 20 y 30 minutos. Entonces aquí sí me interesa saber cuál de estos efectos dura más, en qué momento se va a perder el reflejo de enderezamiento. Entonces para el control vamos a tener aquí a 10, a 20 y a 30 minutos. Entonces en el control vemos que el reflejo de enderezamiento es de 1 segundo,
a los 20 es de 1 segundo y a los 30 es de 1.5 segundos. Para el diazepam, a los 10 minutos vemos que es de 1 segundo, aquí es de 3 segundos y aquí es de 4 segundos. Y para el etanol tenemos que es 3 segundos, 3 segundos y 1 segundo. Entonces ya con este diseño experimental, ¿qué es lo que podemos ver de manera práctica? Lo primero que podemos ver con estos resultados es que el efecto del agua pues no modifica la respuesta porque se mantiene prácticamente igual hasta los 30 minutos. Con el diazepam vemos que el efecto empieza a aparecer a partir de los 20 minutos y se mantiene hasta los 30 minutos. Con el etanol vemos que el efecto aparece más rápido a los 10 minutos, se mantiene por los 20 minutos, pero se pierde la actividad a los 30 minutos. Entonces, este tipo de análisis ya podemos hacer un análisis de 2 vías e identificar qué variables sí nos interesa. Entonces, aquí ya tiene un poco más de sentido hacer este tipo de análisis, porque ya tenemos una respuesta que es lo que nos interesa identificar. No sé si queda un poco más claro, Scarlett. Ok. Profe, ¿Sí? ¿y es en estos experimentos de multivariancia donde aplicamos las pruebas estadísticas de medidas repetidas? No. Estos, aquí tal vez fue mi error de haberles explicado. Aquí en medidas repetidas es cuando tenemos 3 o más grupos. Es decir, si tenemos solamente, si solamente tenemos control, diazepam y etanol, quiere decir que tenemos 3 grupos. Y las medidas repetidas es que tenemos diferentes elementos que vamos a estimular de manera igual. Creo que está aquí. Entonces, aquí como tenemos 3 tratamientos, aquí se hacen estas pruebas de medidas repetidas. Entonces, comparación de 3 o más grupos de medidas repetidas. Entonces, primero hay que ver cuáles son nuestros valores y después la prueba que estamos haciendo. Cuando mezclamos más variables, lo que hacemos es que se siguen las mismas recomendaciones de 3 o más grupos, solamente que se hace un análisis de 2 vías. Estas pruebas lo que hacen primeramente es hacer un análisis de varianza de una vía sobre una relación y después comparan todas las pruebas con los diferentes grupos. Es un proceso matemático un poco más grande, pero de manera general los estadígrafos y eso se respetan. Solamente que la parte de 3 o más grupos es que tenemos un tratamiento, bueno, más bien podemos tener un control y 2 tratamientos o podemos tener 3 tratamientos distintos. Ok, sí, ya me quedó más claro. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, vamos con el siguiente tema, que es desarrollo de un nuevo fármaco. Entonces, como hemos visto, digamos, hasta el momento, cuando vimos un poco de la historia, les mencionaba que los fármacos que estamos utilizando hoy en día tienen aproximadamente, bueno, fueron empezados a evaluar de ahí de los años 50, de los años 40 hasta la fecha. Entonces, ¿por qué es que toma tanto tiempo desarrollar un nuevo fármaco? ¿Por qué? Inclusive, ¿por qué no tenemos fármacos todos los días? O si la tecnología ha estado avanzando de manera acelerada, así como tenemos, por ejemplo, los teléfonos celulares cada año por las diferentes marcas, ¿por qué no podemos tener un fármaco, tal vez no cada año, pero sí por lo menos cada 5 años que podemos entender algún tratamiento nuevo? Esto tiene que ver con el tiempo de desarrollo que toma realizar estos tipos de fármacos. Tenemos el desarrollo de fármacos se va a clasificar en diferentes procesos. Tenemos primeramente la parte del descubrimiento de fármacos, que habíamos visto que eran las técnicas de obtención de estos fármacos, ya sea a través de productos naturales, ya sea a través de síntesis orgánica, a través de planeación computacional, se puede hacer el descubrimiento de fármacos. De aquí, lo que podemos ver es que el número de fármacos que pueden estar o los posibles candidatos a fármacos van desde los 5
hasta los 10.000 candidatos. Es decir, tenemos muchas moléculas que pueden estar siendo evaluadas. ¿Cuál es el tiempo de desarrollo que toma hacer esto? Normalmente entre 4 años y medio, 5 años. Es decir, lo que un estudiante toma en hacer su maestría, su doctorado o su proyecto de tesis, normalmente apoyan a una parte de este descubrimiento de fármacos. Si ustedes no han hecho, por ejemplo, cuando empiezan a hacer su servicio social o su estancia estudiantil, normalmente en el laboratorio que lleguen, los van a poner, si están relacionados con el descubrimiento de fármacos o con algo relacionado con ciencia básica, los van a poner a trabajar en una pequeña parte de un proyecto más grande. Entonces, todo este proyecto normalmente dura 4 años y medio. De ahí, aquellos fármacos que se han visto que tienen mucho mayor efecto, o los que dicen, ¿sabes qué? Esta es mi molécula estrella, ya lo probé en diferentes modelos y vi que sí me está dando mucha respuesta, me voy a animar a colocarlo en análisis preclínico. Entonces, aquí el análisis preclínico vemos que disminuye de manera considerable el número de candidatos hasta el 10 candidatos, entonces son muchísimo menos los que se van a descartar. ¿Y cuál es el tiempo nuevamente aquí? Son 5 años y medio, entonces es bastante. Y solo de estos, aproximadamente la mitad de estas moléculas van a entrar a las fases clínicas. Las fases clínicas se dividen en 3, fase 1, 2 y 3. Se ha visto que también fase 2 se puede dividir en fase 2A y fase 2B. Cuando veamos a detalle esta parte, les explicaré en qué consiste esta parte. Pero aquí ya estamos haciendo un estudio con personas. Normalmente en el descubrimiento de fármacos se utilizan modelos in vitro, modelos in vivo con animales, simulaciones. En los análisis preclínicos se pueden utilizar algunos análisis in vitro, otros análisis in vivo con diferentes especies. Pero ya en la fase clínica ya se hacen estudios en personas. Entonces ya aquí ya no es, ya pasa de, ya no deja de ser un compuesto que se va a evaluar en laboratorio y ya pasa a ser una evaluación directamente con personas. Entonces en la fase 1 vemos que tenemos 5 a 10 candidatos y toman 7 años en realizarse esta fase 1. La fase 2 vemos que se pierde el 50%, casi siempre vemos que a partir de las fases preclínicas se van perdiendo el 50% de los candidatos. Este toma 8.5 años y cabe destacar que en este punto es donde la mayoría de los fármacos inclusive no llegan. Digo, esta es como una manera optimista de saber que al final vamos a obtener una medicina, pero eventualmente muchos fármacos van a fallar o se van a quedar estancados en este proceso de la fase 2 por alguna reacción que se observó en este punto, por alguna interacción que se ve con otro medicamento o con otro fármaco. Entonces aquí es donde se abandona la investigación y pues prácticamente ahí quedó todo el esfuerzo que se había realizado hasta el momento. Finalmente en la fase 3 ya tenemos 1 o 2 candidatos, nuevamente toma 10 años y desde que culmina la fase 3 hasta la aprobación de licencias puede tardar entre 12.5 años aproximadamente. Se pueden preguntar tal vez algunos de ustedes, ¿por qué, por ejemplo, si toman alrededor de 25 o 30 años hacer todo este proceso, por qué la vacuna de COVID se logró aceptar prácticamente en un año? Y por qué la vacuna de COVID pues ha sido como de los elementos de respuesta mucho más rápidos. Número 1, la parte de aprobación de licencia no ha sido ninguna más que ahorita la Pfizer. Es la única que tiene autorización por parte de la FDA para hacer un tratamiento recomendado contra COVID-19. Todas las demás vacunas se quedaron en fase 3. Dada la emergencia sanitaria, se están aprobando estas vacunas. ¿Por qué se aceleró? ¿Por qué se tenía toda esta información? ¿O por qué no tardamos estos 4 o 5 años en la fase preclínica y en el descubrimiento de estas vacunas? Número 1, porque si recuerdan el título de la enfermedad, dice que es SARS-CoV-2. Quiere decir que en algún momento había un CoV-1. Y la realidad es que sí. Había un coronavirus que salió me parece ser que fue en el 2015 o 2013, se identificó esta fiebre por coronavirus. Y
después de que pasó la pandemia no llegó a, digamos, a escala mundial, solamente se quedó, me parece que en el país de China. Toda la información que se logró obtener de COVID-1, del coronavirus tipo 1, se empleó para el desarrollo de la vacuna de COVID-2, porque se vio que la homología de estos dos virus era como del 80-90%, y sobre todo los elementos que generan la respuesta inmune o los puntos para los cuales fueron diseñadas estas vacunas son exactamente idénticos. Entonces ya se tenía avanzado parte de esta investigación, por eso pudo acelerarse el proceso. Y además de que, bueno, pues teníamos una emergencia nacional, entonces digamos que las limitantes que normalmente existen para el desarrollo de fármacos, como puede ser la inversión económica, el número de pacientes que pueden estar dispuestos a recibir un tratamiento, aquí es donde se complica mucho. Sobre todo en la fase 2, donde se requieren algunos voluntarios, es muy difícil encontrar el número de voluntarios de manera tan rápida. Ahorita, como todo el mundo quería la vacuna lo más pronto posible, existían muchos voluntarios. Entonces, esto aceleró que los estudios fueran mucho más rápidos que normalmente con el desarrollo de unos fármacos de manera más clásica. Entonces, vemos que el tiempo total son del desarrollo de fármacos aproximadamente 20-30 años, más 10 años que están en la aprobación de licencia. Y aquí no está expresado, pero todavía falta la de farmacovigilancia. Que es, digamos, esta parte que es de manera indefinida. La farmacovigilancia, como su nombre lo indica, se trata de vigilar cómo se comporta este medicamento una vez que ya salió al mercado y cómo se está comportando con respecto a los diferentes elementos de respuesta y con una población mucho más grande, es decir, ya comercializado como tal. Entonces, de manera general o de manera resumida, tenemos que el descubrimiento de fármacos es selección de la diana molecular, es decir, qué receptor va a ser o cuál proteína vamos a estar investigando. Búsqueda del compuesto principal, es decir, si hacemos síntesis, buscar cuál es mi compuesto base con el cual voy a partir para identificar esta molécula. Optimización del compuesto principal, es decir, hacer derivatizaciones químicas, si lo puedo alquilar de tal forma, si puedo agregar un halogenado, si puedo reducir un doble enlace, que mejore la respuesta sobre el sistema biológico. Y después viene el perfilamiento farmacológico, es decir, ¿para qué me voy a ir? Me voy a enfocar. Yo veo que por ejemplo, este es un fármaco que va a degradar la pared viral. Entonces, ya el perfil farmacológico dicen, bueno, es que este es un degradador de paredes virales de manera genérica, de adenovirus, de virus verdaderos. Entonces ya tiene más o menos como alguna aplicación tentativa. En el desarrollo preclínico se empiezan a hacer los primeros experimentos de farmacocinética. Se empieza a ver si tenemos una toxicidad, es decir, si ya se presentan algunos efectos negativos que puedan estar generando, porque durante el descubrimiento de fármacos solo nos interesa saber si funciona o no funciona, pero casi ninguna persona hace un estudio de toxicidad dirigido. Los estudios de toxicidad que se hacen en el descubrimiento es simplemente si durante la administración algún animalito muere o el sujeto de estudio empieza a dejar de funcionar, o si lo estamos haciendo, por ejemplo, en un tejido, el tejido simplemente dejó de responder a ciertas dosis, ¿no? Entonces, eso es como lo que podemos estar modificando. En el desarrollo preclínico se hace la toxicología y se hace la formulación. Es decir, cómo podemos empezar a estudiar cómo vamos a liberar este fármaco. Si va a ser en forma de tableta, si va a ser en forma de jarabe, si lo vamos a utilizar en un tipo de comprimido, en una tableta de liberación prolongada, si va a ser de manera de parche. Aquí se empieza a identificar cómo va a ser esta vía de administración. Y sobre todo, se tiene que empezar a planear la síntesis a gran escala. Es muy importante esta parte de síntesis a gran escala porque ya se debe de contar con cantidades suficientes para realizar todo el estudio clínico y sobre todo para que si se acepta esta parte sea suficiente para hacer la aprobación hacia la manufactura a gran escala para comercialización nacional o mundial, dependiendo de cómo sea el caso. Entonces,
Si se van cumpliendo esta parte, si ya tenemos un método de síntesis que pueda ser escalable, que pueda ser escalable a una fábrica, entonces ya podemos iniciar con el desarrollo clínico, que viene la fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 tenemos la farmacocinética y tolerabilidad de efectos secundarios en voluntarios sanos. Quiere decir que aquí ya empezamos a hacer estudios en personas. Tal vez hayan visto, inclusive en la facultad, muchas veces existían, bueno, ahorita por pandemia creo que ya no, pero tal vez les tocó a algunos de ustedes, que veían convocatorias de estudiantes que querían probar algún nuevo fármaco, que tenía, por ejemplo, actividades cardiovasculares, que podía hacer el tratamiento para, me parece que lo utilizaban mucho como antihipertensivo o como incrementador de la fuerza contráctil. Entonces buscaban personas sanas para hacer este tipo de estudios y les daban una remuneración económica. Creo que les daban como 4,000, 5,000 pesos más o menos. Entonces, esos son estudios normalmente de fase 1 de algún tipo de fármacos. ¿Cuál es el problema si es un fármaco nuevo? Que no se sabe exactamente qué va a pasar. Entonces, sí pueden ser voluntarios, pero realmente no hay garantía de que esto no tenga un efecto que pueda dañar uno de sus órganos, que pueda generar un efecto que tal vez no estén cuantificando, que pueda ser cancerígeno, que pueda generar algún tipo de malformación o algún tipo de daño celular. Entonces, aquí la fase 1 llega a ser un poco como cautelosa, porque se espera que no tengamos algún tipo de efectos de esta naturaleza. En la fase 2 se hacen ensayos a pequeña escala en pacientes, es decir, ya que tengan la enfermedad. Ya no estamos viendo solamente cómo se comporta en el ser humano, sino ya vemos exactamente qué puede pasar en personas que tengan la patología. Entonces aquí lo que se está viendo es se experimenta con las diferentes eficacias y con las dosis. Cabe destacar que en la fase 2 llega a haber una controversia porque en algunos pacientes se les da un fármaco placebo, es decir, se les da simplemente un fármaco que no tiene actividad, es decir, normalmente lo único que les dan es la forma farmacéutica sin el principio activo. ¿Esto por qué se utiliza? Principalmente es porque pues, se necesita tener un control, un valor de referencia. Entonces, se quiere saber si existe un valor de referencia en estas personas, entonces se les da un grupo placebo. Ya que veamos esto, veremos que en ocasiones ni siquiera el médico sabe qué medicamento está dando y esta parte llega a ser un poco controversial porque, por ejemplo, en los fármacos que más se utilizan, que son anticancerígenos, hay personas que ya tienen cáncer, que quieren prevenir el desarrollo del cáncer y lo que hacen es darles un fármaco placebo que realmente pues simplemente durante toda la experimentación pues no va a tener efecto y su condición va a estar empeorando. También en la fase 2 se evalúan los estudios toxicológicos a largo plazo. Es decir, vemos cómo se va comportando este fármaco en diferentes proporciones y por exposición prolongada. En la fase 3 tenemos ensayos clínicos controlados a gran escala, es decir, aquí ya se incrementa la población de enfermos, es decir, ya podemos tener una población mucho más grande, mucho más diversa, con diferentes variantes étnicas, es decir, podemos tener caucásicos, afroamericanos, personas orientales, etcétera, ¿no? Y una vez que ya se cumplen con la normatividad de esta parte, se hace la aprobación por las autoridades regulatorias. Es decir, se mete toda la parte de documentación, ya sea para dar las indicaciones del marbete, cómo va a estar en la caja, cuáles van a ser las indicaciones, ya se tiene la dosificación, si existen efectos secundarios o efectos adversos, mantenerlos en la caja. Por ejemplo, ustedes si revisan algún medicamento que tengan en casa, van a ver que dice efectos secundarios y puede decir mareo, náuseas, eh, algún tipo de salpullido, comezón, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que estar indicado para el paciente. Y finalmente, la fase 4 viene la farmacovigilancia, es decir, la vigilancia que se va a hacer una vez ya liberado este medicamento al mercado. Esto normalmente es un área que se está explorando mucho en nuestro país. Apenas está desarrollándose, no hay tantas instituciones que estén haciendo farmacovigilancia, pero está en crecimiento.
y se encarga principalmente de estar monitoreando cómo se comporta un medicamento específico con patologías asociadas. Por ejemplo, puede ser que Pfizer esté viendo algún medicamento que tenga, por ejemplo, algún antibiótico que está comercializado y quiere ver cómo se comporta ese antibiótico con personas que tienen cáncer, con personas que tienen diabetes, con personas que tienen hipertensión. Entonces, si existe algún tipo de contraindicación en este tipo de pacientes. Entonces, más o menos es de manera general cómo están estas partes de desarrollo clínico. ¿Cómo están en cuestión de los costos? ¿Cómo está esta proporción? Lo que se puede observar es que en la fase 3A y en la fase 3B, es decir, cuando se empieza a hacer la escalación de este tipo de fármacos prototipo, es donde se empieza a observar que se incrementa de manera considerable el costo por paciente. Porque aquí se hace un monitoreo general, es decir, se hacen ensayos de sangre, ensayos de orina, ensayos de comportamiento, ensayos de salud, se está monitoreando constantemente, se están haciendo tomas de muestras repetidas para identificar si se va modificando algún funcionamiento de los órganos, si se tiene algunas reacciones que no están, no deberían estar pasando. Entonces, eso hace que normalmente se incrementen los costos. Y va escalando hasta que eventualmente en la fase 4, que es la farmacovigilancia, ya los costos relativamente disminuyen porque solamente se están monitoreando de manera periódica este tipo de medicamentos al mercado. ¿Cuántos fármacos se aprueban de manera anual? En esta tabla vemos que son aproximadamente 30 medicamentos que se están aprobando cada año. Quiere decir que si hacemos el escalamiento, en esta tabla que viene el último dato del 2016, quiere decir que el inicio del desarrollo de este fármaco que se probó en el 2016 debió de haber empezado en 1990 aproximadamente. Entonces, de los 2000 debió de haber empezado en 1970. Entonces, ya tienen un trayecto, digamos, avanzado hasta el momento. Entonces, esto hace que la mayoría de los tratamientos que estemos utilizando sean tratamientos antiguos, que se empezaron a formular de hace 40, 50 años. Por eso es que difícilmente vemos nuevos medicamentos que estén comercializados, y los nuevos medicamentos que están comercializados son extremadamente caros, porque lo que quiere hacer el laboratorio es recuperar la inversión que generó para el desarrollo de estos estudios. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo están los proyectos. Vemos que en fase 1 entraron aproximadamente 3,000 proyectos. Se generaron 2,000 productos, es decir, entraron 3,000 y salieron solamente 2,000. Entonces, durante la fase 1 se descartaron aproximadamente 1,000 prototipos. Y hasta el final de estos 14,000 proyectos que se ingresaron en un año, se generalizaron solamente 122. Entonces, quiere decir que son muy poquitos los que llegan a la parte final. Y todavía de eso, en ocasiones se llegan a descartar porque no tienen buena interacción o porque la escalabilidad no es de manera adecuada. Y ahora, ¿cuánto cuesta realizar todos estos estudios? Entonces, vemos que en los años 70 el costo de investigación era muy pequeño, aproximadamente como $100 millones. Entonces, era muy poquito con respecto a tanto los análisis preclínicos como los clínicos. Vemos que los análisis preclínicos inclusive tenían mucho más impacto que los análisis clínicos, sobre todo porque aquí estábamos en la parte de buscar nuevas moléculas. Entonces, toda la infraestructura que se daba por parte de Estados Unidos, estos son solo datos de Estados Unidos, se veía que solamente se daba a las instituciones, a los diferentes laboratorios, universidades que estaban en búsqueda de nuevos tratamientos. Conforme fue avanzando hasta ya más reciente, aproximadamente del 2010, vemos que los ensayos clínicos ya superan los $1,500 millones por cada proyecto. Entonces, esto es bastante, digamos, considerable. Y además vemos que los ensayos preclínicos pues ya disminuyeron tanto en los costos. Sin embargo, bueno, no es una disminución tan abismal. Vemos que son
aproximadamente como 1.000.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, si sumamos todo el conjunto, para el desarrollo de un fármaco son aproximadamente 3.000 millones de dólares para la obtención de un nuevo medicamento. Y ahora, de estos fármacos o de en los últimos años, ¿para qué se han utilizado? ¿Cuáles son las infecciones que tienen mayor demanda o que son, digamos, de manera rentable que se están buscando diferentes efectos? Se han utilizado de manera importante para oncología, es decir, es lo más importante, el tratamiento del cáncer es lo que ahorita está dominando esta parte. Para algunas infecciones, sobre todo antibióticos, está haciendo una investigación importante para buscar nuevos antibióticos, ya que se está viendo la resistencia de estas bacterias. Para infecciones respiratorias también está de manera importante. Tenemos también problemas hematológicos, casi no hay fármacos que tengan o que prevengan trastornos hematológicos. Y sobre todo porque muchas de estas condiciones se van incrementando por comorbilidades, es decir, por ejemplo, personas que tienen hipertensión, se ha visto que se empiezan a degradar la calidad de los eritrocitos, la cantidad de problemas del sistema inmune también como que se ve demeritada. Personas con diabetes por la gran cantidad de azúcar, bueno, de glucosa que se tiene en la sangre, se está viendo que se empiezan a, por ejemplo, a glucosilar las plaquetas, se empieza a glucosilar la hemoglobina, empieza a disminuir la interacción con los eritrocitos, entonces tenemos problemas hematológicos de manera severa. Entonces, lo que está dominando actualmente es la parte de oncología, la parte de hematología y de infecciones. Si bien hay importante en, por ejemplo, otras condiciones como sistema respiratorio, gastrointestinal, también están desarrollándose nuevos fármacos. Entonces, hubo un momento, por ejemplo, donde existía un interés muy alto para el desarrollo de nuevos antipsicóticos, nuevos fármacos que pudieran controlar la depresión, controlar los estados de psicosis, los estados de los trastornos mentales, pero eventualmente digamos que ya no fue tan rentable para la industria, entonces la cantidad de moléculas que están desarrollando pues está disminuyendo de manera considerable. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuánto es el costo de estos tratamientos de nuevos fármacos. Por ejemplo, tenemos uno de los más vendidos en el 2020. Vemos que estas son las cifras de cuánto vendió este nuevo medicamento. Vemos que son 19.000 millones de dólares lo que tuvo en el 2020 para este fármaco que es Humira, nombre comercial, y el principio activo es adalimumab, es decir, es un anticuerpo. ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza para artritis reumatoide, para problemas de enfermedad de Crohn y para colitis ulcerativa. Principalmente la parte de artritis reumatoide se está buscando bastante porque se ha visto que tiene muchos efectos y los tratamientos disponibles actualmente pues no generan ningún tipo de, no se observa ningún tipo de mejora en los pacientes, solamente va retrasando el desarrollo de esta enfermedad. Lo que se busca con este tipo de tratamientos es que pueda corregir los procesos de artritis reumatoide. Sin embargo, ¿qué tan caro es? Buscando rápidamente en una farmacia, me parece que es este dato de San Pablo, vemos que el costo de Humira es de 10.800 pesos por 8 mililitros, es decir, es un tratamiento para 15 días. Entonces vemos que una persona que quiere consumir o que quiere someterse a este tratamiento, pues requiere de una inversión bastante considerable. Entonces, pues sí llega a ser, digamos, es muy cara la inversión que se está haciendo, pero eventualmente estos fármacos estos laboratorios quieren recuperar su inversión. Por eso es que mientras tengan la patente, es decir, cuando sale al mercado, estos fármacos salen con patente, es decir, que solamente un laboratorio los puede fabricar. Cuando vence esta patente ya puede ser abierto a todo el público, a todos los diferentes laboratorios para poder comercializar esta misma molécula. Entonces, muchas veces es cuando ya empiezan a aparecer los genéricos, los fármacos que ya, los laboratorios que buscan medicamentos que ya vencieron la patente y que pueden ser manufacturados por ellos. Entonces, por eso podemos ver, por ejemplo,
fármacos que son de laboratorios, vamos a llamarlos así, reconocidos, como Roche, Pfizer, Schering, que, por ejemplo, el fármaco es de un costo de 200 pesos, pero si buscamos un fármaco genérico, lo podemos encontrar en 50 pesos, 70 pesos. Entonces, esto es porque los fármacos que solo se dedican a manufacturar ya no hicieron toda esta inversión de análisis preclínicos. Normalmente las patentes son de 10 años. Entonces, desde que sale tienen 10 años para recuperar la inversión. Vemos que, por ejemplo, si estas solo fueron ventas de un año, entonces si eso más o menos fuera lo que estábamos hablando de que era el costo del desarrollo de este fármaco, pues sí es bastante rentable. Por eso es que las farmacéuticas sí llegan a ser como de las industrias como más codiciosas, porque en muchas ocasiones generan estos costos tan elevados, recuperan su inversión, pero en lugar de que tengan una disminución de los costos de manera drástica porque ya recuperaron su inversión, lo mantienen al mismo precio mientras se mantenga la patente. Inclusive vencida la patente, difícilmente se observan disminución de precios de manera considerable. Entonces sí es donde está la parte, digamos, como cruda de la carrera, que es la parte de la comercialización. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos otro que es Keytruda, también es un antibiótico. ¿Cómo sé que es es un anticuerpo? ¿Cómo sé que es un anticuerpo? Todos los que terminen en AP quieren decir que son anticuerpos. Entonces, Keytruda, que es pembrolizumab, es un anticuerpo, se utiliza para diferentes cánceres. Entonces vemos que también las ventas de este medicamento pues son bastante considerables. Entonces podemos estar buscando este tipo de moléculas si ya se comercializan en nuestro país y normalmente vamos a obtener costos de 10,000, 30,000 pesos. Porque son fármacos o medicamentos que fueron salidos aproximadamente en 2, 3 años. Entonces se está buscando como la recuperación de la inversión. Entonces, pues vamos a hablar un poco más a detalle de cómo está el desarrollo de un nuevo fármaco sobre los estudios no clínicos, que son preclínicos, también conocidos, y los estudios clínicos. En este momento vamos a hablar específicamente de los estudios no clínicos. Ya en las siguientes sesiones, en la próxima clase, vamos a empezar a hablar acerca de los estudios clínicos. En los estudios no clínicos tenemos diferentes definiciones dependiendo de con quién le consultemos. La directriz IASH3M3, que es parte de la Unión Europea, de la Secretaría de Salud de la Unión Europea, menciona que son estudios de seguridad no clínicos para la realización de ensayos clínicos en humanos para productos farmacéuticos. Es decir, son todas las pruebas que se necesitan para poder empezar los estudios clínicos en productos farmacéuticos. La FDA, que es la organización que es la Food and Drug Administration, que se encarga de se encarga de monitorear y de evaluar todos los productos, tanto alimenticios como relacionados con medicamentos de Estados Unidos. Se encargan, bueno, menciona que son experimentos in vivo o in vitro, en los cuales los artículos de prueba se estudian prospectivamente en sistemas de prueba bajo condiciones de laboratorio para determinar su seguridad. Es decir, son experimentos que se hacen en animales, en tejidos, en células, para identificar para identificar la seguridad de estos productos. Todos los estudios clínicos se van a realizar sin importar tanto la ruta de administración, la dosis, la forma farmacéutica, blanco terapéutico, población. Quiere decir que son obligatorios para el desarrollo de un medicamento, sin importar que nada más digan, oye, es que ¿sabes qué? ¿Por qué necesito hacer una toxicidad si yo nada más lo voy a hacer de manera tópica? Si nada más voy a hacer una crema que va a quedar en la superficie de la piel, ¿por qué necesito hacer una prueba de toxicidad completa? Dicen porque pues tu fármaco eventualmente va a llegar a la sangre y va a tener una interacción con el organismo. Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos que por lo menos hagas una prueba de toxicidad para garantizar que tu producto no genere algún tipo de reacción adversa en las personas. Y el objetivo principal es determinar la dosis segura y determinar el perfil de seguridad del producto. Es decir, saber exactamente si podemos tener algún riesgo, qué riesgo se tiene que considerar
y cómo podemos contrarrestar estos elementos de manera viable. Los estudios no clínicos son estudios cuyo objetivo primario es identificar cuál candidato a fármaco tiene la probabilidad más grande de éxito, asegurando su seguridad con una sólida base científica antes de la transición a la fase clínica. Es decir, vamos, de todas las moléculas que tenemos, de todo el pool de moléculas que se lograron identificar, vamos a evaluar cuál es la más segura. Muchas veces no es la más eficaz, no es la más potente. Entonces, en este punto lo que se garantiza no es tanto qué tan efectivo sea, sino que sea el que menos reacciones adversas o que sea mucho mayor seguro, mejor tolerable para la población. Porque eventualmente, aunque los fármacos no tengan un efecto tan potente como el que se diseñó en los estudios de descubrimiento de fármacos, pero se vio que tal vez esa molécula era muy potente, pero las demás generaba reacciones adversas a dosis muy bajas. Entonces, siempre se busca cómo garantizar la seguridad en este punto. También, durante esta fase, el compuesto candidato debe de cumplir una serie de requisitos no médicos, farmacológicos, como la definición de derechos de propiedad intelectual y hacer que esté disponible la suficiente cantidad para los estudios no clínicos. Quiere decir que en este punto se empieza a decidir cómo se va a llamar, es decir, si sale, eventualmente se comercializa, cómo va a ser el nombre. Entonces aquí es donde se da el nombre que les había mencionado, que era el nombre de clave, para identificar cómo se va a llamar durante el desarrollo de estas moléculas, durante las fases clínicas, y cómo se va a comercializar una vez que termine todo este proceso de evaluación. Es decir, si ustedes desarrollan un nuevo fármaco, no sé, vamos a llamarle Gastrimab, que va a ser comercializado directamente, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo va a decir ese nombre en el paquete? Y también es importante, pues, garantizar que ya sea escalable. Es decir, que ya podamos tener cantidades suficientes para todo el desarrollo de estudios clínicos. Por ejemplo, si lo estamos obteniendo de una fuente natural y se nos acaba a la mitad de los estudios no clínicos, no vamos a esperar 3 años en lo que volvemos a extraerlo por parte de un estudiante que está haciendo su proyecto de tesis, sino ya se tiene que optimizar una manera de extracción y ya se tiene que garantizar que tenemos cantidades suficientes para poder hacer todos los estudios. Que normalmente en este punto pues necesitamos en el orden de gramos, es decir, necesitamos a lo mejor, no sé, 500 gramos de este producto, 400 gramos, es decir, no necesitamos las cantidades industriales para poder comercializarlo porque las dosis normalmente oscilan entre 20 miligramos, 100 miligramos, entonces las cantidades no son tan exorbitantes, ¿no? Una vez que se identifica la molécula líder, es decir, el compuesto candidato, comienza el desarrollo no clínico. Los estudios no clínicos buscan responder las siguientes preguntas. Número 1, la más sencilla, funciona para determinar la eficacia de esta molécula. Número 2, cómo se puede administrar y cómo reacciona ante el cuerpo, es decir, el perfil ADME, que es de la parte de farmacocinética. ADME es de las siglas de administración, distribución, metabolismo y eliminación. Lo veremos un poco más adelante cada una de ellas, pero el nombre les puede dar un indicio de qué es lo que estamos viendo. Como administración, cómo va a llegar al cuerpo; distribución, cómo se va, valga la redundancia, cómo se va a distribuir en el cuerpo, cómo va a estar llegando a las diferentes partes del organismo; metabolismo, cómo vamos a poder generar reacciones químicas para neutralizar esta molécula cuando ya no se necesite; y finalmente el proceso de eliminación. Si va a ser eliminación por vías urinarias, si va a ser eliminación por secreciones, ya sea sudoración, parte de excreción lagrimal, excreción en el cabello, si se va a excretar por saliva, etcétera, ¿no? El número 3 es seguro, es decir, vamos a buscar la toxicología y la evaluación farmacológica, es decir, hasta qué punto empezamos a ver reacciones adversas, hasta qué punto ya no es tan seguro para ser consumido en la población. Número 4, es viable y controlable el proceso de fabricación, actividades de CMC, que son de las siglas químicas, manufactura y control. Esto tiene que ver principalmente con la industria, es decir,
Si el proceso que quiero hacer, es decir, si yo quiero hacer una síntesis, puede ser escalable para hacer en el proceso de industria. Si necesito algunas condiciones específicas, si para la síntesis necesito condiciones, por ejemplo, de qué tipo de pH, si necesito condiciones de oxigenación o tiene que ser en ausencia de oxígeno, cuánto tiempo va a poder mantenerse en el estante sin ser degradado, todo ese tipo de condiciones. Los estudios y actividades de desarrollo no clínico continúan durante todo el ciclo de vida del producto. Es decir, durante todo este proceso se van a estar continuando realizando este tipo de experimentos. Entonces, los estudios no clínicos abarcan una gran cantidad de elementos. Tenemos primeramente la farmacodinamia, que van a ser los estudios primarios, estudios secundarios y estudios de seguridad. Es decir, vamos a empezar a explorar cómo está funcionando este fármaco, si tenemos interacciones con otras proteínas, con otros elementos que sean de manera relevante, y los estudios de seguridad, es decir, nuevamente hasta ver en qué punto ya no tenemos una respuesta por parte del organismo. En la parte de farmacocinética tenemos el proceso LATB, que es todo el proceso que acabamos de mencionar de liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. También aquí vamos a evaluar la toxicocinética, es decir, a lo mejor puede ser que en algún proceso del desarrollo de este fármaco o en alguna parte del metabolismo, esta metabolización genere un producto tóxico que llega a pasar. Es decir, se administra el fármaco, llega al organismo, pasa por el hígado y el producto que sale después de ser reaccionado o manipulado por el hígado ya llega a ser un producto tóxico. Entonces nos interesa saber si este tóxico se va a acumular en el tejido, se va a liberar fácilmente o se va a poder degradar de manera eficaz. Entonces todo esto es la parte de toxicocinética. También a la par es evaluar la toxicidad, es decir, si vamos a tener alteraciones en el organismo, dónde las vamos a estar observando, si va a generar efectos a nivel metabólico, si va a generar modificaciones del funcionamiento de un órgano, si va a empezar a dañar algún tipo de órgano que ya no podamos controlar y que ya ponga en riesgo la seguridad de las personas. Y finalmente, los estudios más agresivos, que son teratogenicidad, es decir, modificaciones en el desarrollo del embrión, en el caso de que sea heredable, carcinogénesis, que genere cáncer, y genotoxicidad, si puede hacer algún tipo de mutaciones, es decir, si puede modificar algunas partes del ADN. Entonces, todo esto se tiene que hacer en estos estudios no clínicos. Normalmente se evalúa que si un agente es demasiado teratogénico, ya se puede ir eliminando o se puede empezar a tener ahí ciertas precauciones para no ser prescrito en mujeres embarazadas o en mujeres que tengan planeado embarazarse en los próximos meses. Y entonces ya nada más para finalizar la clase de hoy. Tenemos el primer punto, la farmacodinamia. Vamos a observar los estudios primarios. El objetivo de esto es determinar la eficacia de la sustancia. Los estudios se pueden hacerse in vitro, in vivo, in situ o in silico. De manera general, in vitro quiere decir que se hace dentro del vaso, es decir, en un sistema cerrado, en un sistema de laboratorio. Se realiza un procedimiento en un ambiente controlado fuera del organismo vivo, por ejemplo, utilizando cultivos de hepatocitos, cultivos celulares, para estudios de metabolismo. Se pueden utilizar en células epiteliales para identificar cómo se va interactuando con las células de la piel. Se pueden utilizar cualquier tipo de células para identificar si tiene alguna alteración o si tiene algún efecto sobre este tipo de células. In vivo, tenemos, de latín viene de dentro de los seres vivos. Es experimentación utilizando un organismo vivo, completo, en lugar de tejidos o células, por ejemplo, en animales y plantas. Aquí vemos que también tenemos el término in situ. El término in situ se sigue utilizando, solamente que ya poco a poco se está dejando de lado porque se está integrando más en los estudios in vitro. Un estudio in situ quiere decir que se hace en el tejido. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren evaluar
algún fármaco que tenga efecto en el corazón, se puede aislar el corazón, se puede mantener con vida ese corazón de manera artificial, conectando los niveles de oxígeno, pasándole una solución que simule la sangre y manteniéndolo con una estimulación eléctrica, podemos mantener un corazón relativamente, vamos a llamarle vivo, en condiciones de laboratorio y podemos hacer estudios de, por ejemplo, algún fármaco que incremente la velocidad de frecuencia cardíaca. Podemos administrar en esa solución el fármaco y ver si aumenta o disminuye esta frecuencia cardíaca. Entonces, in situ abarcaba principalmente tejidos u órganos mucho más grandes, mientras que in vitro se enfocaba principalmente en células y en algunos otros, ya sea pruebas colorimétricas, pruebas con ensayos, con enzimas, con otros elementos mucho más pequeños. Pero poco a poco el término in situ se está fusionando, por así decirlo, con un término in vitro. La diferencia, por ejemplo, con un ensayo en vivo es que aquí se utiliza todo el animal, es decir, todo el elemento de respuesta está participando con este organismo completo y tenemos participación no solamente del órgano que nos interesa estudiar, es decir, nuevamente el ejemplo del corazón, no solamente está participando el corazón, sino también está participando los pulmones, el hígado, el sistema, el sistema entérico. Entonces ya tenemos una integración mucho más grande. Entonces, esto llega a ser un poco más complicado en cuestión de analizar si podemos tener alguna interacción. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, con respecto a lo que mencionó de que ya incluso en estos estudios no clínicos ya se les puede también asignar un nombre, ¿eso se refiere nada más al proprietary name o también se le puede asignar ya de una vez el nombre genérico? Se le pueden asignar los dos, el nombre de propietario y el nombre genérico. Normalmente el nombre de propietario aquí es donde les digo que es el nombre de enclave, es decir, a lo mejor el fármaco se va a llamar, no sé, MX45, que eventualmente se va a comercializar como Gastrofan. Entonces, ahorita se hace la legislación, se hace el registro para decir, bueno, durante todos los ensayos clínicos voy a decir, ¿sabes qué? Paciente, te voy a dar una tableta de nuestro fármaco MX45. Entonces, todo el tiempo en los textos, durante los ensayos, se va a llamar MX45. No se le da el nombre genérico normalmente como para proteger la propiedad intelectual. Es decir, si yo les digo que, por ejemplo, es un fármaco que termina en AP, a lo mejor una persona que esté ahí de infiltrado va a decir, ¿sabes qué? Estamos desarrollando un anticuerpo para gastritis que se tiene en las personas. Entonces dicen, bueno, entonces ya me estás dando, y ven que el nombre genérico, inclusive les dice en qué sistema, en qué enzima, y en qué parte está trabajando. Entonces normalmente sí se utiliza, sí se le asigna el nombre genérico, pero para el desarrollo de los estudios normalmente está el nombre de propietario, pero en clave. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces nos veríamos el día miércoles.